Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 197. 197. Amenaza de muerte. ¿Dónde está Bane-sama? Al mediodía, Kozuki y Yori regresó. Ya era costumbre que visitara de Bane cada 1 o 2 días. Hoy se detuvo ante las puertas de la residencia de Bane, vislumbrando decenas de islas flotantes en el cielo y a Kaido de las bestias sobrevolando la capital de las flores. Desde que las gaviotas comenzaron a repartir periódicos, la gente de Wano oía rumores del mundo exterior. Como gobernante nominal, Iyori a menudo dudaba de la autoridad de Bane, como si fuera una simple herramienta de su gobierno. Pero Iyori no era ingenua. Aunque sabía que la estaban utilizando, no le importaba. Amaba a Bane. Muchos lo admiraban desde lejos. Ella prefería la cercanía. Tras enterarse de sus hazañas, derrotar a Kaido, liberar a los esclavos del dragón celestial, derrocar a Mariejo y Iyori admiró al joven rey del mar. Encontró motivos para verlo. Sentarse frente a él, absorber su aura, escuchar su voz profunda y juvenil, y sentir su silenciosa fuerza. Hoy solo encontró a Esdeath en la puerta. Fría, autoritaria e indescifrable. Nada que ver con Gion, amable y cálida. ¿Dónde está Bane-sama? Repitió con voz más suave. Esdeath no dijo nada al principio. Luego se encogió de hombros. No tengo ni idea. Aunque sabía dónde estaba Bane, Esdeath se negó a decirlo. Si Iyori no significaba nada para Bane, Esdeath no se entrometería en sus asuntos. Pero para Bane, Iyori tenía un valor muy inferior al de Esdeath. Bane estaba encaramado en la cima al norte de la ciudad de las flores, entre el león dorado y la compañía de Kaido. ¿Puedo esperar dentro hasta que regrese Bane-sama? Preguntó Iyori con voz dubitativa. Esdeath negó con la cabeza. Lo están limpiando. Iyori hizo una pausa, luego asintió y se hizo a un lado. Esdeath esbozó una sutil sonrisa antes de preguntar. ¿Les has contado a todos que eras una mujer deshonrada? ¿Qué? Iyori rió levemente. Había dejado que el rumor se extendiera a propósito como una dama divina caída para que la trataran con respeto y temor. En Wano, el respeto se le debía desde hacía mucho tiempo a Orochi. Ahora, pertenecía a Red Bane y a cualquiera asociado con él. Las mujeres de Wano le dieron su espacio. Su estatus, aunque artificial, aún la protegía. Ella preguntó suavemente. ¿Eso es un problema? Los labios de Esdeath se curvaron en una sonrisa cruel. En un abrir y cerrar de ojos, una hoja de hielo rozó la oreja derecha de Iyori. Perdió un mechón de cabello cian y sintió la ráfaga de viento y el dolor mientras la sangre goteaba. Esdeath susurró. Ten cuidado la próxima vez. Una vez que tu cabeza haya desaparecido, Bane no tendrá tiempo para arrepentirse. No te llorará. Iyori, ¿eres tan ingenua? Iyori se estremeció. Había sentido la muerte de verdad. Esdeath se había atrevido a infligirle esa herida, y sabía que Bane no intervendría en su favor. La amenaza de Esdeath era real. Iyori se marchó temblando de miedo y rabia, furiosa pero impotente. Comprendió con claridad. A pesar de su cercanía con Bane, Esdeath gozaba de mayor prestigio para él. Bane los trataba a todos por igual. Solo el mérito importaba. Llegó la noche. Shiki, el león dorado, partió de Wano. Planeaba reunirse con su viejo camarada, Barba Blanca. Su rivalidad se había extendido durante décadas. Su vínculo, forjado en incontables batallas, permanecía intacto. El día que Shiki escapó de Impel Down, fue al patíbulo de Roger Town y lloró en el lugar donde Roger pronunció su último discurso. Roger había sido el amigo más importante de Shiki. Su ejecución, un último acto de afrenta por parte del gobierno mundial. El reencuentro en el Moby Dick fue agridulce. Habían pasado décadas. Ambos eran ancianos, reliquias de una era pasada. Mientras se despedía, decenas de islas flotantes se alejaban lentamente tras él. Kaido-sama, preguntó Queen, observando cómo las islas se desvanecían, ¿deberíamos interceptar al león dorado en el camino? No me molesten, gruñó Kaido. Solo quería dormir. Olía a alcohol del viaje. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Queen hizo una mueca. Se dio cuenta de que Kaido le había concedido un salvoconducto al león dorado. La presencia de Bane lo había garantizado. King, observando aquella retirada, susurró para sí mismo. Ese joven, puede mantener a raya tanto a Kaido-sama como al león dorado. Tal vez, respondió Queen mientras regresaba a su laboratorio de química para realizar experimentos. Continuó ideando nuevas recetas, siendo Kaido y Shiki secundarios a sus células. Comentario cero comentario. Votar capítulo 198. 198. El pirata Barba Blanca.
En algún lugar del Nuevo Mundo, a bordo del Moby Dick. Cayó la noche de nuevo, pero el barco rebosaba de vida. La cubierta bullía de ruido, música y risas. Alrededor del Moby Dick se encontraban docenas de barcos aliados, todos bajo la bandera de los piratas de Barba Blanca. En total, más de 1000 piratas celebraban aquella noche. Los piratas de Barba Blanca, liderados por Edward Neugat el mismísimo Barba Blanca, eran famosos en todos los mares. Muchos los consideraban el grupo pirata más poderoso del mundo. Con casi 50 tripulaciones subordinadas, poseían un poder militar suficiente como para rivalizar con la armada. Pero tras esa fuerza se escondía una verdad que a menudo se susurraba en las sombras. Los capitanes de Barba Blanca, aunque leales y feroces, no eran tan monstruosos individualmente como los de otras tripulaciones de Yonko. En comparación con ellos, los piratas del Pelirrojo operaban con menos hombres, pero cada uno de ellos era un auténtico titán. Su tripulación tenía la recompensa promedio más alta y eran conocidos como los piratas del Muro de Hierro. Los piratas de Big Mom, liderados por la propia Big Mom, se apoyaban en la fuerza de sus 3 dulces comandantes. Y luego estaban los piratas de las bestias, respaldados por el devastador trío conocido como los All Stars. Antiguos usuarios de Zoan con un inmenso poder físico. Ante este panorama, algunos se preguntaban qué sería de los piratas de Barba Blanca si su capitán muriera. Sin él, ¿podrían sobrevivir en el traicionero Nuevo Mundo? Pero esta noche, nada de eso importaba. Se estaba celebrando otro gran banquete, una tradición para la tripulación de Barba Blanca. Al igual que los piratas del Pelirrojo, creían en el poder de la celebración y la camaradería. Lo más sorprendente fue que la salud de Barba Blanca había mejorado significativamente. Durante años, la vieja leyenda había sufrido las consecuencias de las heridas de batalla, los daños internos causados por los poderes de su fruta Gura Gura y el paso del tiempo. Su cuerpo llegó a necesitar asistencia médica constante. Médicos y enfermeras trabajaban a diario para mantenerlo con vida. Pero ahora, contra todo pronóstico, se había recuperado lo suficiente como para prescindir de ellos. Gurarara y Barba Blanca soltó una sonora carcajada desde su enorme asiento parecido a un trono, y su voz resonó sobre las olas. Hijos míos amados, coman, beban y alégrense. Padre, te acabas de recuperar. No te excedas. Marco, el comandante de la primera división, puso cara de preocupación. Gurarara, tonterías. Soy Barba Blanca. La presencia de Barba Blanca era imponente. No se trataba solo de su aki, sino de la fuerza de su vida, de su voluntad. Había ascendido durante la era de Rox, luchado durante la era de Roger y se había mantenido a la altura de monstruos como Roger y el León Dorado. Era una leyenda viviente, reconocida incluso por el propio Gap. La imponente figura de Barba Blanca era majestuosa. Aunque hijo de humanos normales, su cuerpo había mutado hasta convertirse en el de un gigante. Más de 6 metros de altura. En este extraño mundo, tales anomalías no eran raras. Lo mismo ocurría con Big Mom. Algo en este mundo creó monstruos. Papá, en serio, no te pases con el vino, dijo Vista, el elegante espadachín conocido como Espada de Flores. Gurararara. Un hombre que no bebe no es un hombre de verdad. Barba Blanca alzó una copa más grande que la cabeza de la mayoría de los hombres y se bebió el vino de un trago. Al igual que su viejo camarada Shiki, creía que beber era parte del alma de un pirata. Papá, de verdad, suspiró Marco, intercambiando miradas con los demás comandantes. No podían detenerlo, no cuando estaba así. En otra parte del barco, Teach Barbanegra permanecía solo cerca de la proa, lejos del alegre bullicio. Todavía no era Barbanegra. En teoría, era solo un miembro más de los piratas de Barba Blanca. Pero Teach era un hombre ambicioso. Durante mucho tiempo ocultó su verdadera personalidad tras una máscara de mediocridad. Una revista de pura cepa, esperó pacientemente décadas de lealtad fingida, todo por un único objetivo. La Yami Yami no Mi. La fruta oscura, muy oscura. Teach no era un hombre común. Incluso Shanks el pelirrojo tenía cicatrices suyas. Y eso que Shanks ya era uno de los hombres más fuertes del mundo, mucho antes de cumplir los 40. Pero Teach tenía la mirada puesta en algo más oscuro. Su cuerpo era extraño, incluso monstruoso, y la fruta oscura era la clave de su destino. Había estudiado la enciclopedia de frutas del diablo a bordo del Moby Dick, memorizando cada detalle sobre la fruta que una vez empuñó Rox de Shebek. Una fruta de pura oscuridad. La logía más maligna. Oscuridad, pronto murmuró, mientras sus ojos recorrían el mar infinito. De repente, Ace se acercó. Profesor, ¿qué hace usted aquí solo?
Preguntó Firefistache, rodeándolo con un brazo con aire despreocupado. Los piratas de Barba Blanca hablaban de familia, de hermandad. Pero entre ellos, Teach y Ace siempre habían mantenido una rivalidad silenciosa. Nada en especial, Ace respondió Teach con una sonrisa ensayada. Venga, vamos a tomar algo. Esta noche es demasiado buena para desperdiciarla. Ja ja ja. De acuerdo, Ace dijo Teach entre risas. Si no hubiera encontrado la fruta oscura, tal vez esta vida habría sido suficiente. ¿Eh? Un momento Ace entrecerró los ojos de repente, mirando hacia el horizonte. ¿Qué es eso? A lo lejos, bajo la sombra del cielo nocturno, decenas de puntos negros flotaban en el aire. ¿Ves esto, profe? Preguntó Ace señalando. ¿Eso es y una isla? ¿Islas? Teach frunció el ceño y sacó un telescopio. De ninguna manera. Ace se quedó mirando fijamente. De verdad parecen islas. Teach se quedó paralizado, su rostro ensombrecido. Miró a través del visor y su expresión cambió al instante. León dorado. Gritó. Su voz atravesó la música y el ruido como una cuchilla. Todo Moby Dick quedó en silencio. ¿León dorado? El propio Barba Blanca se puso de pie, entrecerrando los ojos hacia el mar. Y allí, ya no puntos sino claramente visibles, docenas de islas flotantes, suspendidas ominosamente en el cielo. Al frente se encontraba Shiki, el león dorado, con su larga melena dorada ondeando al viento y sus espadas a los costados. Su expresión era orgullosa, arrogante y desafiante. La voz de Barba Blanca resonó gravemente. Shiki, lee antes que nadie en patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 199. 199. La revelación. La distancia se acortó, y finalmente los piratas de Barba Blanca a bordo del Moby Dick los divisaron. Docenas de islas flotantes suspendidas en el cielo. No son simples islas, sino fortalezas flotantes transportadas por piratas del cielo. En el centro se alzaba una figura a la que nadie más podía ordenar levantar una isla. El legendario león dorado Shiki. Shiki observó desde su ciudadela insular cómo la tripulación de Barba Blanca lo miraba con una mezcla de asombro y admiración. Aparte de Barba Blanca, que permaneció impasible, a todos los demás piratas se les desencajó la mandíbula por la incredulidad. Habían afrontado innumerables amenazas, pero ninguna se comparaba con presenciar a un rey pirata literalmente sobre ellos. Neugate, jamás pensé que seguirías con vida. Exclamó Shiki, con la voz resonando en la brisa marina. Su melena y sus ropas ondeaban en el aire nocturno, irradiando la imponente presencia de un gran pirata. Shiki respondió Barba Blanca con calma, mientras tenga aliento, no eres el único que se niega a morir. Garrarara y sus bromas reflejaban una vieja rivalidad. Una amistad forjada en la feroz competencia. Según la historia, ambos deberían haber perecido el mismo año. Shiki fue supuestamente derrotado y capturado, y Barba Blanca declarado muerto en la guerra. Su supervivencia significaba que la vieja era aún no se había desvanecido, la risa de Shiki se apagó de repente. En ese instante, una aura aterradora surgió a su alrededor. El Haki del Conquistador. Shiki, bastardo, qué atrevido eres. Bramó Barba Blanca, respondiendo de la misma manera con su propio Haki del Conquistador. Las dos energías chocaron con una fuerza cataclísmica. Nubes negras rugieron en lo alto, un abismo profundo se abrió paso en el vacío y relámpagos carmesí centellearon en el aire. Las olas se agitaron violentamente, decenas de barcos se mecieron sobre el oleaje y un sinnúmero de piratas se desmayaron bajo la presión. Solo los capitanes y los combatientes de élite lograron mantenerse en pie, aunque incluso ellos parecían conmocionados. Nadie más en el planeta podría soportar el poder de dos leyendas que empuñan aquí del conquistador de nivel superior. Es impresionante. Exclamó TH en voz baja, sobrecogido. La presencia de Pops y Shiki es aterradora, susurró Ace. Observaron cómo el aura se disipaba. 2 minutos después, Barba Blanca regresó a su asiento habitual, y Shiki se sentó en una tabla de la barandilla a unos 3 metros a su izquierda. Marco y varios comandantes de división permanecían cerca. La tensión aún se palpaba en el ambiente. Reinó el silencio hasta que Barba Blanca lo rompió. Shiki, han pasado muchos años. Dijiste que te aislarías durante un tiempo, 20 años, ¿verdad? Shiki asintió y aceptó una jarra de vino del Nuevo Mundo que le ofreció un compañero de tripulación. Nunca me pareció usted un hombre capaz de descansar en paz. Permítame servirle algo especial, ofreció Barba Blanca con dulzura, levantando él mismo el frasco. Los vasos se rellenaron gracias al poder de la fruta flotante de Shiki.
Cada hombre bebió profundamente, un vínculo tácito basado en la rivalidad y el respeto mutuo. Oí que una vez juraste venganza en East Blue. ¿Le tienes miedo a Garp? Preguntó Barba Blanca con una sonrisa irónica. Shiki resopló con furia. Si hubiera sido un 1 contra 1, no, Garp no me habría vencido. Sengoku se unió a él. Por eso perdí. Hizo una pausa. En estos días no busco enfrentamientos en East Blue. Quiero vengarme del propio gobierno mundial. ¿Tentado por ese chico, Bane? Barba Blanca arqueó una ceja. Shiki suspiró. Más o menos. Ese chico está loco. Parecía haber vencido al mismísimo Kaido. ¿Conquistar a Kaido? La sorpresa de Barba Blanca hizo que su voz se quebrara. ¿Estoy oyendo bien? Sí, dijo Shiki. Le infligió varias heridas graves en el abdomen a Kaido. ¿Quieren saber cómo terminó todo? Hace 2 semanas, Kaido fue derrotado en Wano. Todo se reinició y quedó ensangrentado. ¿Hace 2 semanas? Sabía que Wano pertenecía a la familia de Oden, ¿ocurrió algo allí? El rostro de Barba Blanca se ensombreció. Shiki asintió. Ahora Wano es territorio de Bane. Kaido se vio obligado a esconderse en Onigashima. Las comunicaciones están cortadas. Nadie más lo sabe. Pero sí, Bane doblegó a Kaido. Barba Blanca guardó silencio. Shiki continuó en voz baja. Los periódicos solo informaron de la muerte de 10 dragones celestiales, pero en realidad perecieron más de 100. Y, lo que es aún más lamentable, uno de los Gorosei fue asesinado por el propio Bane. Barba Blanca palideció. ¿Un Gorosei? ¿Esa marioneta antigua? Shiki dejó que la situación se calmara antes de revelar más. Aún más impactante, la titiritera es una mujer. Empuña el dominio del Señor Supremo y es la verdadera forma de un arma ancestral. Urano. ¿Una mujer, con el territorio del Señor Supremo y el poder del Rey del Cielo? Susurró Barba Blanca, esforzándose por comprender. Shiki se inclinó hacia adelante. Sí. Por eso los dragones celestiales han gobernado sin oposición durante siglos. Hasta ahora. Por culpa de Bane. Por culpa de esa mujer. La tripulación del Moby Dick asimiló las implicaciones. Estaban presenciando el amanecer de una nueva era, una que hacía que la gran era de la piratería pareciera un juego de niños. Barba Blanca exhaló, con una mezcla de dolor y asombro en los pulmones. Así que los piratas de hoy son niños jugando en el barro, comparados con aquellos contra los que luchamos. La quietud se apoderó de la noche. En Puerto Nublado, la antigüedad y la leyenda se fundían en silencio. Solo los piratas susurraban, dándose cuenta, por fin, de lo pequeño que era su mundo. ¡Qué rabia! Solo he podido subir un capítulo de cada uno de mis fanfics. ¿Podrías enviarme piedras de poder, por favor? Comentario 1. Votar capítulo 200. Un vistazo al destino en la costa de Dressrosa. El tiempo pasó volando. Septiembre había llegado. En Wano reinaba la paz. Bane sentía la calma con intensidad mientras los días se alargaban sin nada que hacer. Permaneció en el campo, cerca de Califa y los demás, aburriéndose un poco en el entorno tan familiar. Durante este período de calma, Bane entrenó la técnica especial de Haki de armadura de Wano, conocida localmente como Rikm. En esencia, era una forma de liberación de Haki de armadura. Bane la dominó. Al igual que Califa, Gion e incluso Iyori. Hoy, Bane decidió abandonar Wano por unos días. En algún lugar del mar del Nuevo Mundo, cabalgaba sobre un gigantesco rey marino, cuyo cuerpo estaba casi sumergido mientras avanzaba a toda velocidad bajo sus órdenes. La criatura, sobresaltada por la presencia de Bane, le servía de transporte improvisado. ¿A dónde ir? Reflexionó Bane en voz baja. Dressrosa, decidió finalmente, recordando que necesitaba mejores vínculos comerciales, moda, joyería, cosméticos para Wano. La influencia cultural a menudo se transmitía sutilmente a través del comercio. No se trataba de adoctrinamiento forzado, sino de una transformación gradual. Un día después llegaron a la costa de Dressrosa. El rey del mar redujo la velocidad. Bane desembarcó con calma. Aún no se había percatado de la presencia de un hombre ciego que lo miraba fijamente, caminando despacio pero con paso firme. El hombre vestía ropas al estilo de Wano y sandalias de madera, y se desplazaba con bastón. Su rostro estaba surcado por cicatrices, pero de su presencia emanaba una bondad singular. Bane sintió el aura y se giró. ¿Fujitora-san? Preguntó Bane, entrecerrando los ojos con sorpresa. El ciego hizo una pausa, golpeando el suelo con su bastón. No soy Fujitora. Ese no es mi nombre. Bane sonrió.
Pero la gente te llama Fujitora, que significa tigre sonriente. Ya veo por qué. Puede que algún día llegues a ser almirante de la marina. Fujitora Iso parecía confundido. El reconocimiento que Bane le profesaba no se correspondía con su rango actual. Iso era conocido como Fujitora, un almirante de la marina con la fruta Zushi Zushi, capaz de controlar la gravedad y con el poder suficiente para invocar meteoritos y alterar la gravedad en el campo de batalla. ¿Almirante? Repitió Iso, desconcertado. Pero aún no pertenezco a la armada. El tono de Bane se volvió pensativo. Puedo presentir el futuro. Te veo convirtiéndote en almirante, defendiendo la justicia con una claridad inigualable. Iso frunció el ceño. Justicia, mi objetivo es proteger a los civiles, evitar la visión del mal. Por eso me cegué hace mucho tiempo. Bane asintió respetuosamente. Vuestra justicia es pura. No está sujeta a los intereses del gobierno, sino guiada por el verdadero bien. El bastón de Iso golpeó suavemente el suelo. Eres inusual. ¿Cómo sabes tanto? Lo entenderás pronto, respondió Bane con dulzura y comenzó a caminar hacia la ciudad de Dressrosa. Iso observó. Algún día, si alcanzo el rango de almirante, tal vez pueda lograr aunque sea un pequeño cambio en este mundo. Con esa despedida silenciosa y formal, Bane se dio la vuelta y se marchó, dejando a Iso de pie en la costa bajo el cielo del nuevo mundo. Gracias por el apoyo. Cero comentario. Votar capítulo 201. Una petición inesperada en Dressrosa. Inesperadamente, al llegar a Dressrosa, Bane se topó con Fujitora, aunque este Fujitora venía del futuro. El encuentro lo tomó por sorpresa. La sonrisa serena de Fujitora no reflejaba el poder aterrador que ostentaba. Su fruta gravedad era una de las habilidades más temibles del mundo. No todos los almirantes de la marina eran igual de fuertes. Akainu, por ejemplo, era más fuerte que Aokiji, pero la capacidad de Fujitora para manipular la gravedad hasta el punto de hacer levitar una isla o aplastarla con una gravedad aún mayor era monstruosa. Si una isla suspendida de esa forma se desplomara y la devastación sería inimaginable. Sin embargo, Bane no le dio mayor importancia al encuentro. Para él, no era más que una relación unilateral. Unos 20 minutos después, Bane entró en el distrito más próspero de Dressrosa. Tras disfrutar de una suculenta comida, se dirigió al palacio de Doflamingo. Dentro, Doflamingo estaba presente como se esperaba. El extravagante corredor de Lampas mostró visiblemente sorprendido por la repentina aparición de Bane. Vaya, no esperaba que vinieras. Discúlpame por no darte una gran bienvenida, dijo, con su habitual sonrisa burlona teñida de genuina sorpresa. La importancia de Bane para Doflamingo era crucial. El hombre era astuto. Su influencia se extendía tanto por el mundo pirata como por los bajos fondos. En el Nuevo Mundo, aparte de los Yonko y un puñado de poderosas tripulaciones piratas, el submundo era un lugar donde Doflamingo se erigía como una figura insustituible. Aún recordaba cuando Bane y Kaido habían ido juntos a la Tierra Santa, Mariejois. Aquello lo había dejado atónito. La persona a la que Doflamingo más temía era a Kaido, el de las 100 bestias, y aún así Kaido había cooperado con Bane. Semejante alianza era lo suficientemente aterradora como para poner nervioso incluso al cuartel general de la Marina. Como antiguo dragón celestial, Doflamingo sabía mucho más que la mayoría sobre lo ocurrido aquel día en Tierra Santa. Los periódicos nunca mencionaron la muerte de uno de los 5 ancianos, ni la misteriosa figura conocida como Im. Más de 130 dragones celestiales habían muerto, pero Doflamingo sabía que para Bane, matar a 1 o a 100 era lo mismo. Simplemente era una cuestión de números. ¿Y el gobierno mundial? Seguían sin poder hacer nada con respecto a Bane. Uno de los 5 ancianos había desaparecido, y el gobierno no tenía más remedio que aguantar. Doflamingo también poseía información privilegiada que pocos tenían. Su mejor agente encubierto, Vergo, era contraalmirante de la Marina, a punto de ascender a vicealmirante. Solo Doflamingo y unos pocos elegidos conocían la verdadera lealtad de Vergo. Aquel día, Vergo había participado en la represión del caos en Mariejois. Necesito tu ayuda con algo, dijo Bane con sencillez. ¿Ayuda? Doflamingo soltó una risita. Eres demasiado educado. Para alguien de tu calibre, con gusto te echaría una mano. Señaló un lujoso sofá e invitó a Bane a sentarse. Bane no se anduvo con rodeos y se sentó de inmediato. En realidad, fue Doflamingo quien insistió en la cortesía. Doflamingo tomó asiento frente a él y chasqueó los dedos. Un instante después, Violet entró sirviendo una exquisita selección de vino de frutas de Dressrosa y exquisiteces.
¿Qué necesitas exactamente de mí? Preguntó Doflamingo, con curiosidad reflejada en sus ojos. Un favor pedido por alguien como Vane seguramente sería importante. Necesito que transportes un envío de mercancía, dijo Vane. Ropa para hombres, mujeres y niños, preferiblemente de la marca Sabaody. Toda la que puedas conseguir. También cosméticos y joyería para mujeres, todo junto. Doflamingo parpadeó, sorprendido. ¿Eso es todo? ¿Hablas en serio, Vane? Había esperado algo mucho más peligroso. Si Vane hubiera pedido cientos de frutas del diablo artificiales, Doflamingo no se habría sorprendido. Eso encajaría con la imagen de un yonko. Pero ropa, cosméticos y joyas. Eso es todo, confirmó Vane. ¿Estás seguro de que te he oído bien? Has oído bien. Doflamingo se recostó, casi divertido. A mis ojos eres el yonko más poderoso, ¿y ahora quieres dirigir un negocio serio? Hace poco me hice cargo del país de Wano, explicó Vane. Estoy trabajando en su transformación. Las gafas de sol de Doflamingo brillaron mientras procesaba las palabras. Espera, ¿le quitaste Wano a Kaido? La verdad era evidente. Kaido había gobernado Wano durante más de 20 años. Que Vane lo afirmara ahora significaba que había derrotado a Kaido y se había apoderado de su territorio. Wano es mío ahora, dijo Vane simplemente. Estaba en ruinas, así que estoy limpiando el desastre. Ya veo, dijo Doflamingo lentamente. Entonces, todo lo que necesito hacer es enviar ropa, cosméticos y joyas a Wano. Eso es todo por ahora, respondió Vane. Les avisaré si necesito algo más. Doflamingo lo estudió con detenimiento. El hecho de que Kaido hubiera renunciado a Wano era muy significativo. No se trataba solo de una derrota, sino de una rendición. Wano había obligado a Kaido y a toda su tripulación a inclinar la cabeza. Fue aterrador. No es de extrañar que Kaido hubiera estado al lado de Vane durante el caos en Mariejois. Obtén acceso anticipado a los capítulos convirtiéndote en mecenas. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 202. Secretos de los dragones celestiales. Doflamingo llevaba muchos años viviendo en el nuevo mundo y comprendía mejor que nadie que la vida distaba mucho de ser sencilla. No era uno de esos novatos temerarios que creían poder derrotar a los 4 emperadores y convertirse en el rey de los piratas con solo fanfarronear y callarse. Si fuera tan fácil, la marina habría desmantelado el poder de los 4 emperadores hace mucho tiempo. ¿Acaso estos necios creían que la lucha por la supremacía en el nuevo mundo era un juego de niños? Que un pirata siquiera pusiera un pie aquí ya era una suerte extraordinaria. En los albores de la gran era de la piratería, innumerables piratas legendarios lucharon por el dominio, pero al final, solo Barba Blanca, Kaido y Big Mom sobrevivieron. El resto murieron o quedaron lisiados. Tu poder es verdaderamente aterrador, dijo Doflamingo, clavando su mirada penetrante en Vane. Gracias a la actitud relativamente afable de Vane, Doflamingo incluso podía sonreír en su presencia, algo que jamás había hecho con Kaido. Kaido de las 100 bestias era una fuerza aterradora. Doflamingo no dudaba de que Kaido podría dejarlo fuera de combate con 1 o 2 golpes. Y sin embargo, Vane había logrado someter a Kaido. Era muy probable, aunque siempre existía la posibilidad de que simplemente se tratara de cooperación. Doflamingo no insistió. Algunas preguntas eran simplemente inapropiadas para alguien de su nivel. Poco después llegó Violet, acompañada por 2 mujeres. Llevaban bandejas repletas de fruta, postres y los vinos más famosos de Dressrosa, y las colocaron sobre la mesa entre Vane y Doflamingo. Era la primera vez que Violet veía a Vane de cerca. No sabía quién había visitado a Doflamingo antes, pero no se esperaba que fuera el yonko más joven y uno de los más formidables del mundo. Algunos aún creían que Barba Blanca ostentaba el título del hombre más fuerte del mundo, y para muchos, su posición era insustituible. En la mente de la mayoría de los piratas, derrotar a Barba Blanca equivalía a convertirse en el rey de los piratas. Sin duda, Barba Blanca era quien más se acercaba a ese trono. Y sin embargo, Doflamingo parecía temer a Vane. Dressrosa podía parecer una tierra de prosperidad y paz, pero bajo su brillante fachada, se encontraba firmemente bajo el yugo opresivo de Doflamingo. La armonía no era más que una ilusión construida sobre sombras. Tras la marcha de las mujeres, el silencio volvió a reinar en la sala. Vane lo interrumpió con una pregunta repentina. ¿Qué sabes sobre los antecedentes del gobierno mundial? Como antiguo dragón celestial, deberías tener algunas respuestas. ¿Dragón celestial? La expresión de Doflamingo se endureció. Muy pocos conocían su linaje, y sin embargo, Vane lo había descubierto.
Aunque Doflamingo había abandonado la Tierra Santa de Mariejois, los 5 ancianos le habían permitido conservar sus privilegios de dragón celestial. Siempre se había enorgullecido de su linaje noble, gobernando Dressrosa bajo la creencia de que los mortales existían para obedecer la voluntad de los dioses. Todo el mundo sabía que Vane no tenía ningún respeto por los dragones celestiales. De hecho, los había masacrado sin dudarlo. No hacía mucho, había provocado una gran masacre en Mariejois, matando a más de 100 dragones celestiales, la mayoría con sus propias manos. ¿Era concebible que un hombre así se tomara en serio su estatus? Por ahora no te guardo rencor, dijo Vane con calma. Tendremos muchas oportunidades de trabajar juntos en el futuro. La forma en que se expresó fue importante. Vane no estaba diciendo que Doflamingo le fuera útil. Lo trataba casi como a un igual. Esto ya representaba mucho más respeto del que Kaido jamás le había mostrado a Doflamingo. Los dragones celestiales tienen raíces profundas, continuó Doflamingo. Cuando estuviste en Mariejois aquel día y viste a esa mujer, ¿verdad? Hice. El tono de Doflamingo se volvió serio. Se dice que es increíblemente poderosa. Desconozco el alcance total de su fuerza, pero los rumores apuntan a que ha estado presente desde la fundación de Mariejois. ¿Entonces tiene al menos 800 años? Preguntó Vane. Probablemente. Los dragones celestiales la llaman Insama. Muy pocos saben siquiera de su existencia. Empuña el poder del arma ancestral, Urano. Aunque desconozco sus capacidades exactas. Tú la has combatido, así que sabes más que yo. Además, se dice que en lo más profundo de Mariejois hay otra gran arma, un tesoro nacional. No tengo ni idea de qué forma adopta. Doflamingo se inclinó ligeramente hacia adelante. El gobierno mundial es poderoso, pero en el Nuevo Mundo, solo destaca de verdad. Los 5 ancianos no están al nivel de los Yonko. Son solo ancianos aferrados a la vida, aterrorizados por la muerte, que apenas han salido de Mariejois en toda su vida. Incluso si Lin viniera al Nuevo Mundo y matara a un Yonko, no podría controlar el territorio por mucho tiempo. Un viejo gobernante cae, otro asciende. El Nuevo Mundo es vasto, incluso más grande que los 4 mares juntos. Está fuera de su control, así que se dedican a mantener el equilibrio. Para controlar el poder de los Yonko, los 5 ancianos crearon el sistema Shichibukai. Pero es una farsa. Los Shichibukai nunca pudieron contener realmente a los 4 emperadores. Doflamingo sonrió con malicia. Su título de Shichibukai era su escudo, que le permitía gobernar Dressrosa como un pirata legal. Continúa Lenimo Vane. En un principio, el equilibrio del mundo era delicado, dijo Doflamingo. Pero con tu ascenso, ese equilibrio se ha roto. El mundo se está moviendo en una dirección que el gobierno no puede controlar. Se dice que Im evita el Nuevo Mundo. 100 años después de la gran desaparición, tanto el Rey del Cielo como el Rey del Mar aparecieron en la misma era. El Rey del Mar, el que puede gobernar a todos los reyes del mar, podría dominar el Nuevo Mundo. Ni siquiera Im se atreve a entrar en esas aguas a la ligera. Por eso el gobierno mundial deja el Nuevo Mundo a su suerte. Si un Yonko muere, otro ocupa su lugar. Simplemente no tienen el poder para reclamarlo directamente. Pero no se equivoquen. El gobierno aún cuenta con individuos poderosos. Si Im alguna vez entra en el Nuevo Mundo, pueden estar seguros de que les causará problemas. En realidad, cuando Im presenció cómo el gigantesco rey marino bloqueaba el meteorito aquel día, se dio cuenta de algo. Poseidón estaba despertando. Poseidón podía sentir a Urano, y Urano podía sentir a Poseidón. Los mares del Nuevo Mundo eran profundos, a más de 15.000 metros bajo la superficie. En esa oscuridad opresiva donde los humanos no podían sobrevivir, yacían dormidos incontables reyes marinos colosales. A la orden de Poseidón, podían alzarse como un ejército imparable, oscureciendo el cielo y estremeciendo el mundo mismo. Comentario. Votar capítulo 203. Oro puro y Raftel. Esa mujer vino de hace 800 años. Vane, ¿has oído hablar de Ope Ope no Mi? Doflamingo sonrió. A sus ojos, Red Vane era el más fuerte de los Yonko. Lo que lo hacía accesible era su sencillez, que le permitía a Doflamingo hablar con libertad. Vane asintió. Sí. He oído que puede conceder la vida eterna mediante la cirugía de la inmortalidad. Doflamingo se recostó. Su valor rivaliza con la cabeza de Barba Blanca. 5.000 millones de berries. El gobierno mundial se ha esforzado enormemente por obtenerla. Ahora, la fruta está en manos de uno de mis hombres. En cuanto a la cirugía de la inmortalidad, las opiniones varían.
Algunos creen que otorga la verdadera vida eterna, pero Y negó con la cabeza. La vida eterna no existe. En el mejor de los casos, puede prolongar la vida. Si una sola cirugía realmente otorgara la inmortalidad, el gobierno mundial no seguiría buscándola. Según mis fuentes, han intentado realizar la operación de la inmortalidad más de 20 veces a lo largo de la historia. La red de inteligencia de Doflamingo era una de las mejores del mundo, solo comparable a la de la tripulación de Big Mom y el propio gobierno mundial. Y como dragón celestial, tenía acceso a ciertos secretos que otros jamás podrían siquiera soñar con conocer. ¿Más de 20 veces? Vane arqueó una ceja. Si las palabras de Doflamingo eran ciertas, entonces la cirugía de la inmortalidad probablemente no era absoluta. Quizás simplemente prolongaba la vida por un tiempo indeterminado, requiriendo procedimientos repetidos para mantener el efecto. Doflamingo sonrió con malicia. No se trata solo de la cirugía de la inmortalidad. Otras frutas del diablo tienen propiedades similares para prolongar la vida. Y más allá de las frutas del diablo, hay otra sustancia, algo aún más raro. ¿Oro puro?, preguntó Vane sin mucho entusiasmo. Sus propias habilidades vitales hacían que no lo necesitara personalmente. Doflamingo entrecerró los ojos. ¿Has oído hablar de ello? He oído historias. Supuestamente, incluso se puede cocinar con él para prolongar la vida. Doflamingo soltó una risita. No es tan sencillo como hacer sopa, el oro puro es más raro que cualquier fruta del diablo, y no tengo ni idea de cómo se... Vane seguía sin impresionarse, así que Doflamingo decidió suavizar la historia. ¿Has oído hablar de Raftel? ¿La isla final?, preguntó Vane. Dicen que quien llegue a ella se convierte en el rey de los piratas. Exacto. Desde el inicio de la gran era pirata, Raftel ha sido el símbolo del trono del mar. Pero para llegar a él, necesitas 4 Rogue Poneglyphs. Big Mom tiene uno, Kaido otro. ¿Los otros 2? ¿Quién sabe? E incluso con los 4, necesitarías a alguien que los leyera. Las coordenadas apuntan a un vastomar al final del Grand Line, dispersas en múltiples puntos. Vane frunció el ceño. ¿Así que Raftel es una isla móvil? Más o menos, respondió Doflamingo. Por eso es esencial encontrar a alguien que pueda leer los poneglyphs. No es que sea un problema para ti. Dudo que Kaido o Big Mom se negaran a entregar sus copias y yo, si lo hicieran, me imagino cómo los convencerías. La implicación de Doflamingo era clara. Si se negaban, Vane simplemente los tomaría por la fuerza. Vane ya conocía la ubicación de todos los poneglyphs y sabía exactamente quién podía interpretarlos. Pero continuó Doflamingo con una sonrisa, no creo que el título de rey de los piratas te entusiasme. Vane no respondió. En cambio, preguntó. ¿Mencionaste el oro puro? ¿Lo tiene Raftel? Eso es lo que se rumorea. No solo es oro puro, sino que tal vez sea incluso la fuente de las frutas del diablo, y la verdad de este mundo. Vane no se inmutó ante la afirmación, lo que pareció decepcionar a Doflamingo. Roger solo fue allí una vez, dijo Vane tras una pausa. Si me dices que dejó montañas de tesoros, no me lo creo. Doflamingo soltó una risita. Exacto. El oro era solo un señuelo para piratas comunes. El verdadero valor reside en el secreto de Raftel. Quizá el siglo perdido de historia que el gobierno mundial está tan desesperado por borrar, o algo aún mayor. Vane consideró la posibilidad de que existiera un árbol de fruta del diablo, aunque sabía que podía ser solo un mito. Las frutas del diablo reaparecían en el mundo tras la muerte de sus usuarios. No se sabía con certeza si provenían de un árbol real. Aún así, si tal árbol existiera, le interesaría. Entonces, según tú, dijo Vane, Raftel podría tener oro puro, la verdad del mundo y el árbol de la fruta del diablo. Y las frutas del diablo que no están registradas en el compendio oficial, añadió Doflamingo. Esa lista está lejos de estar completa. Hizo una pausa y luego sonrió con sorna. Dime, Vane, ¿eres una usuaria de múltiples frutas? Vane no respondió. Ja. Una idea descabellada, lo sé. Pero tú eres y algo totalmente diferente. Si alguna vez vas a Raftel, llévame contigo. Me gustaría verlo con mis propios ojos. Doflamingo recordó el informe de su agente encubierto, Vergo, que describía cómo había invocado ese día un meteorito gigantesco, de kilómetros de ancho. El gobierno mundial ha intentado aniquilar esa isla por completo. Si los rumores son ciertos, amenaza la existencia misma de los dragones celestiales. ¿Aún quieres ir? Por supuesto, respondió Doflamingo sin dudarlo. ¿Los dragones celestiales? Me encantaría verlos derrocados de su trono. Vane se puso de pie.
Iré eventualmente. Por ahora, necesito que me ayudes a transportar mercancía suficiente para varios barcos a Wano. Usaremos las carpas koi que hay bajo la cascada para entrar. Doflamingo soltó una risita. Eso no es algo que esperaría de un yonko. Lee los capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Votar capítulo 204. 204. El emperador del amanecer en Dressrosa. 6 horas después, Vane abandonó el palacio de Dressrosa. Doflamingo había intentado persuadirlo para que se quedara, incluso insinuando que le enviaría bellas mujeres para entretenerlo. Pero Vane, que ya tenía a Gion y a otros esperándolo en casa y con Iyori Kozuki pudiendo visitarlo cuando quisiera, no tenía ningún interés en las mujeres que Doflamingo le ofrecía. Los piratas buscan fama, estatus, poder, riqueza y mujeres hermosas. Vane quería todo eso, y más. Dominar el mundo mismo. Tras salir del palacio, sintió hambre. Se dirigió a un restaurante conocido, el tercero que visitaba desde su llegada. Pero en cuanto cruzó la puerta, el animado murmullo del interior se silenció. Decenas de miradas se volvieron hacia él. El ambiente se volvió tenso. «Es Eli», susurró alguien. En un rincón tranquilo, Fujitora conocido aquí simplemente como Iso sintió la presencia de Vane de inmediato. A pesar de ser ciego, el dominio que Iso tenía del haki de observación era extraordinario, y su percepción de las auras humanas, inigualable. Sin embargo, lo que le resultó extraño no fue la llegada de Vane en sí, sino la reacción que provocó. Podía sentir el miedo que emanaba de los demás clientes. Querían irse, pero ninguno se atrevía a moverse. ¿Por qué? La presencia de Vane no le resultaba maliciosa. No era el tipo de hombre cuya aura destilara crueldad. Iso hacía tiempo que podía percibir el bien y el mal en las personas, y Vane no encajaba en el molde de un villano. Por ejemplo, el hombre sentado junto a Iso, un pirata corpulento con un fuerte olor a sangre fresca, claramente había matado más de una vez, y no hacía mucho. Ese hombre era peligroso. Pero Vane. Su aura era diferente. Aún así, el miedo que se respiraba en la habitación era innegable. Yo, me llevo este y este también, dijo Vane con naturalidad. Su voz no era fuerte, pero en el silencio, todos lo oyeron con claridad. Solo el dueño del restaurante e Iso parecían lo suficientemente tranquilos como para responder. Los demás estaban demasiado tensos como para respirar con normalidad. El dueño lo había reconocido de sus visitas anteriores y se obligó a mantener la compostura. Pero la verdad era simple. El hombre sentado a esa mesa no era un pirata cualquiera. Era conocido en todos los mares como el Emperador del Amanecer, uno de los grandes emperadores piratas que gobernaron la segunda mitad del Grand Line. Y cada vez que aparecía un emperador, se desataba el pánico. A Vane no le importaron las miradas ni los murmullos. Comió en silencio, pagó y salió del restaurante con la misma naturalidad con la que había entrado. ¿Quién es?, murmuró Iso entre dientes. Había sentido el temblor de los clientes, sus jadeos, incluso el sonido de sus gargantas resecas al tragar. El pirata a su lado prácticamente temblaba en su asiento. ¿Sabes quién era?, preguntó Iso al hombre. El pirata vaciló antes de responder, con la voz temblorosa. Él es el quinto emperador pirata. Un monstruo más fuerte incluso que el hombre más fuerte del mundo. El mismísimo Barba Blanca. Otro cliente, sentado cerca, se inclinó y habló en voz baja. Ni siquiera los dragones celestiales son rival para él. Un solo golpe y acabarían con ellos. La gente pensaba que había desaparecido el mes pasado y algunos incluso creían que los marines lo habían capturado. El rostro normalmente impasible de Iso se contrajo ligeramente. El emperador del amanecer y Red Vane, murmuró. No es de extrañar que todos tuvieran miedo. Para la gente común, estar tan cerca de un emperador pirata era como estar al lado de un camión cargado con la mecha ya encendida. Pero aún había algo extraño. ¿Por qué no puedo percibir ninguna maldad en él?, pensó Iso. En los 4 breves meses transcurridos desde que Vane se hizo a la mar, sus hazañas ya se habían convertido en leyenda. Iso había oído su nombre innumerables veces, y finalmente, él también empezó a prestarle atención. Un emperador pirata menor de 16 años, con una fuerza que, según se decía, rivalizaba o superaba a la de las mayores leyendas vivientes. Barba Blanca y Shanks el pelirrojo eran los únicos que podían hacerle frente. Big Mom ya había sido derrotada por Vane, y se rumoreaba que se había vuelto completamente loca. Se decía que tenía buena relación tanto con el León Dorado como con Cairo de las Bestias. Si esos tres se aliaran de verdad, formarían la fuerza pirata más peligrosa de la historia.
Un artículo periodístico afirmaba que Vane podía pararse sobre la cabeza de Kaido, una afirmación que muchos interpretaron como que Kaido se había sometido a él. Si eso fuera cierto y el mundo estaría en peores problemas de los que nadie imaginaba. Comentario cero comentario. Votar capítulo 205. 205. Encuentro de la justicia y el caos. Entre los marines, el sentido de la justicia de Iso destacaba. Comparado con el anterior almirante de la flota, Sengoku, Iso no tenía duda alguna. Sus principios eran más puros. Fujitora se puso del lado del pueblo llano, de la mayoría gobernada. Incluso si eso significaba resistir a la marina o al gobierno mundial, actuaba únicamente según lo que creía correcto. En realidad, su sentido de la justicia rara vez se apartaba de la verdadera justicia, aunque a menudo entraba en conflicto con los intereses de quienes ostentaban el poder. La justicia de Sengoku, en cambio, no era tan pura. Sin embargo, como almirante de la flota, tenía responsabilidades que le impedían decidirlo todo por sí solo. En la armada, hombres como Fujitora y el almirante Z también representaban la columna vertebral de la verdadera justicia. Pero en ese momento, Fujitora aún no era infante de marina. Sin embargo, pronto la armada lanzaría un reclutamiento global. ¿La razón? Red Bane. La caótica llegada de Bane sumió al mundo en el desorden, destrozando el frágil equilibrio existente. Su devastador ataque en la Tierra Santa de Mariejois hace más de un mes junto a Kaido hizo sospechar al gobierno mundial que se había aliado con el emperador de las bestias. Con la gran era de la piratería cada vez más descontrolada, el gobierno mundial pretendía acelerar su reclutamiento. A sus ojos, el ascenso de Red Bane marcaba el inicio de una era de locura. Para un hombre como Fujitora, un luchador íntegro con una fuerza descomunal, un puesto de alto rango en la armada era inevitable. La verdadera justicia no podía ser impartida por un marinero raso. Requería influencia, rango y una voz que tuviera peso en el cuartel general de la infantería de marina. Pero esa es una historia para otro momento. En ese instante, la atención de Fujitora estaba fija en Bane. Se encontraban a unos 15 metros de distancia dentro de un restaurante abarrotado. Fujitora, ciego como siempre, le daba la espalda. Hacía tiempo que había cerrado los ojos a la inmundicia del mundo, optando en cambio por percibirla a través de sus otros sentidos. El oído, la sensación de presencia y su agudo haki de observación. Desde hacía mucho tiempo, Fujitora encontraba el mundo insoportable. El mal proliferaba, la corrupción se extendía como una enfermedad y la injusticia supuraba por doquier. Había demasiadas cosas que ya no deseaba presenciar. Comió despacio, y su semblante tranquilo se mimetizaba con el centenar de comensales presentes. Muchos invitados seguían mirando a Bane con recelo, pero a medida que transcurrían los minutos sin incidentes, parte de su temor comenzó a disiparse. Fujitora, sin embargo, permaneció concentrado en él. Llevaba tiempo siguiendo el rastro de Bane, desde que éste mató a su primer dragón celestial. En la memoria de Fujitora, pocos se atrevían a hacer tal cosa. Algunos los habían secuestrado hacía mucho tiempo, pero matar a uno, eso era inaudito. Sin embargo, Bane había hecho mucho más. En el último mes, había matado a varios dragones celestiales, liberado a miles de sus esclavos e incluso ayudado al ejército revolucionario a capturar a casi 8000. Según los cálculos de Fujitora, la mayoría de los esclavos de Tierra Santa eran ahora libres. Para un Yonko, semejante acto era innecesario. No tenía por qué arriesgar su vida por ellos. Pero Bane lo había hecho de todos modos. Fujitora nunca juzgó el bien y el mal por el título de un hombre. Entre los piratas había aventureros que soñaban con la libertad sin cometer atrocidades, al igual que en la marina había quienes, corrompidos por el poder, se arrodillaban ante los dragones celestiales mientras oprimían a los débiles. Volvió a reflexionar. ¿Era Red Bane un villano, o algo completamente distinto? No existía la justicia absoluta, ni el mal puro. Solo un equilibrio cambiante entre ambos. Mientras Fujitora permanecía absorto en sus pensamientos, la mirada de Bane recorrió la habitación. Notó que la mayoría de las miradas estaban puestas en él, pero también que la atención de Fujitora se detenía. Ciego o no, la conciencia del hombre era inconfundible. Interesante, pensó Bane, dejando pasar el momento. Media hora después, Bane terminó de comer, pagó con bayas y salió. Como era de esperar, Fujitora lo siguió. 10 minutos después, en una esquina tranquila, Bane se detuvo y se giró. «Iso, ¿por qué me sigues?», preguntó con una leve sonrisa en los labios. «Así que me han descubierto», respondió el ciego con calma. «Supongo que ya no hay necesidad de ocultarlo».
¿De verdad eres el emperador pirata? Preguntó Fujitora. Vane lo estudió. Ni siquiera estás todavía en la marina. ¿Planeas detenerme para que se fijen en ti? Fujitora negó con la cabeza. No. No creo que seas mala persona, pero todavía hay mucho que no entiendo. La sonrisa de Vane se agudizó. ¿Qué sentido tiene decirle a un pirata que no es mala persona? Quiero saber tu opinión sobre el gobierno de los dragones celestiales, dijo Fujitora. Sin opinión, respondió Vane secamente, aunque en realidad pretendía borrar todo su linaje. ¿Qué pasa contigo? Están sumidos en el pecado, respondió Fujitora sin dudar. ¿Y si te conviertes en marine y descubren tu opinión? Se lo diría a la cara, declaró Fujitora con firmeza. Vane soltó una risita. Entonces te deseo suerte para convertirte en almirante. Quienes cambian el mundo son siempre quienes ostentan el verdadero poder. Entonces su expresión cambió. Sus manos formaron sellos, su chakra estalló violentamente en su interior y sus ojos se transformaron en el Rinnegan. Fujitora sintió la presión al instante. La fuerza descomunal que emanaba de Vane era aterradora, pero no había malicia en ella. Quiero ponerte a prueba, dijo Vane. Cuando nos encontremos en bandos opuestos en el futuro, quiero que conozcas mi poder. Shinra Tensei. El cielo sobre Dressrosa se oscureció en un instante. Lee los capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 206. 206. El juicio de Fujitora. Un meteorito de casi 2 kilómetros de ancho, 2000 metros de destrucción inminente pendía ominosamente en el cielo. En el bullicioso reino de Dressrosa, la gente seguía con su rutina diaria. Pero de repente, la oscuridad se apoderó de la ciudad, como si el cielo mismo se hubiera apagado. El enorme tamaño del meteorito eclipsó el sol, y en el instante en que apareció, el caos se apoderó de las calles. Si algo así se estrellara contra la isla, Dressrosa no sería más que un recuerdo. Sería borrada del mapa en un instante. Este es el poder de Vane. Desde la ventana del palacio, Doflamingo alzó la vista, sus gafas reflejando la masa sombría. Incluso él, el seguro de sí mismo rey de Dressrosa, sintió un escalofrío. Era tal como Vergo le había advertido. Vane había invocado un meteorito sobre Mariejois. Ahora lo hacía allí. Joven amo, ¿qué hacemos? Un anciano sirviente encorvado, con la nariz mocosa, habló con voz temblorosa. Nadie podía mantener la calma ante semejante espectáculo. Parecía que el cielo mismo se desplomaba. ¿Acaso la jaula de pájaros de Doflamingo podría detener algo así? ¿Podría proteger Dressrosa de la aniquilación? Tranquilos, respondió Doflamingo, aunque su tono denotaba más cálculo que tranquilidad. No destruirá Dressrosa. Desconozco su propósito exacto, pero no tiene motivos para atacarnos. Los dos habían estado hablando amistosamente no hacía mucho, y Doflamingo sabía que Vane no era del tipo que atacaba sin motivo, al menos no contra él. Aún así, el orgullo de Doflamingo le decía que, incluso si llegara el caso, su fruta del diablo Hilo, ahora despierta, podría cortar la tierra misma. Si tenía que hacerlo, lucharía contra ella. Sobre ellos, el meteorito flotaba a tan solo 400 o 500 metros del suelo, suspendido por alguna fuerza invisible. Nadie sabía cuándo caería. En una de las calles de abajo, el futuro almirante Iso, más conocido por algunos como Fujitora, inclinó la cabeza hacia el cielo. Aunque sus ojos ciegos no podían ver el meteorito, su haki de observación le permitía visualizar su forma con claridad. ¿Qué clase de habilidad es esta?, murmuró. El poder recordaba a su propia fruta de la gravedad, pero no era exactamente igual. Fujitora solía extraer meteoritos del espacio o tallarlos de la tierra con su espada, y luego manipulaba su peso. Pero este meteorito había aparecido de forma antinatural, como conjurado de la nada, y era colosal, mucho más grande que cualquier otro que normalmente manejara. Un monstruo, y murmuró entre dientes. La voz de Vane resonó en el viento. Fujitora, considera esto mi regalo de bienvenida. Si de verdad deseas defender la justicia, entonces detente. Dicho esto, Vane saltó por los aires. Tras él, un inmenso círculo dorado cobró vida. El recipiente divino conocido como el trono del rey, Vimana. Emergió de una luz resplandeciente, y Vane descendió sobre él como un dios que regresa a su trono. Una armadura dorada cubrió su cuerpo, sellándolo en una radiante coraza. Vane cruzó una pierna sobre la otra y sonrió con sorna. Te deseo lo mejor en tu ascenso a almirante. Ya he elegido tu nombre en clave. Fujitora. El trono del rey se elevó aún más, y en ese mismo instante, Vane soltó el meteorito.
La monstruosa roca se desplomó. En un instante, Fujitora se movió. La gravedad surgió a su orden, envolviendo el meteorito en un campo invisible. Todavía puedo detener algo así, dijo con calma. Mientras la masa se precipitaba hacia Dressrosa, la voluntad de Fujitora la inmovilizó. Para los ciudadanos que observaban, la escena fue un milagro. El meteorito se había detenido en pleno descenso. ¡Alto! Gritaban voces desde las calles. Con un solo movimiento, Fujitora desenvainó la hoja oculta en su bastón Shikomizue. Su brazo armado trazó un elegante arco. 1, 2, 3 veces, y luego una cuarta. 4 tajos púrpuras surcaron el meteorito, dividiéndolo en 4 partes perfectas. Pero no se detuvo ahí. Durante 2 minutos más, su espada danzó, haciendo añicos la piedra hasta que no quedó más que escombros suspendidos en el aire. La escena dejó atónitos a los presentes. En poco más de 2 minutos, el imponente presagio de destrucción quedó reducido a inofensivas piedras. Doflamingo y su tripulación solo pudieron observar boquiabiertos desde la distancia. Con un último esfuerzo, Fujitora reunió los escombros miles, quizá decenas de miles de toneladas y los alejó de la isla. La gravedad obedeció su voluntad, llevando los restos mucho más allá de las costas de Dressrosa hasta que cayeron inofensivamente al mar. ¿Cómo pudo invocar algo así?, se preguntó Fujitora en voz alta. La prueba había sido clara. Bane quería ponerlo a prueba, y Fujitora la había superado. Sin embargo, la pregunta persistía. El mundo ya sabía que Bane poseía múltiples habilidades, una hazaña que se creía imposible para cualquier usuario de fruta del diablo. Los rumores afirmaban que el límite de una sola fruta existía solo porque los demás tenían demasiado miedo de comprobarlo. Bane, susurraban, les había demostrado que estaban equivocados. Claro, esas eran las palabras de los necios y los temerarios. Cualquiera que lo intentara explotaría en el acto, suponiendo que encontrara siquiera varias frutas para probarlo. Sin embargo, una verdad permanecía. Bane era diferente a cualquier otro. Comentario. Votar capítulo 207. 207. Poseidón. Es él. La mirada de Doflamingo se agudizó al divisar al espadachín ciego de pie en la calle. Como una de las figuras mejor informadas de la EMPA, con conexiones que se extendían tanto al mundo legal como al clandestino, Doflamingo se encontraba entre los 3 mejores del mundo en recopilación de información. Sabía perfectamente a quién tenía delante. Iso, el llamado monstruo popular. Un hombre de justicia inquebrantable, que empuñaba el aterrador poder de la fruta de la gravedad y un espadachín cuya habilidad rivalizaba con la de los más fuertes del mundo. No era un hombre cualquiera. Doflamingo no tardó en atar cabos. Si Iso estaba allí y habían visto a Bane cerca, entonces algo debía haber ocurrido entre ellos. Pero Bane no estaba por ninguna parte. Iso giró levemente la cabeza, percibiendo la presencia del Shichibukai, aunque su expresión no denotaba reconocimiento. Del mismo modo, Doflamingo no tenía ningún interés en hablar con él en ese momento. Y 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Bane abandonó Dressrosa poco después del incidente del meteorito, desapareciendo por completo del Nuevo Mundo. Su siguiente destino era la isla Gyojin, en las profundidades de la línea roja. Había venido con un único propósito: examinar el poneglyph que allí se ocultaba. Un total de 4 poneglyphs conducirían a Lautale, y la isla del hombre pez albergaba uno de ellos. La noticia de su llegada se extendió rápidamente. El rey Neptuno, al enterarse del regreso de Bane, se llenó de alegría. El gobernante de la isla Gyojin le debía un gran favor. Hacía más de un mes, Bane había asaltado Mariejo y liberado a incontables esclavos, entre ellos, más de 1000 hombres pez. Ese único acto había reunido a innumerables familias y lo había convertido en un héroe bajo las olas. Excelencia Bane. Saludó Neptuno efusivamente, flanqueado por guardias del palacio y varios ministros. Debemos celebrar un banquete en su honor. Bane negó con la cabeza. No hace falta. No me quedaré mucho tiempo. Detrás de Neptuno, una creciente multitud de hombres pez y sirenas se congregaba, sus voces llenas de excitación. Shiraoshi se encontraba entre ellos, con los ojos muy abiertos fijos en Bane con un dejo de súplica, aunque él seguía concentrado en la tarea que tenía entre manos. Neptuno, dijo Bane, cambiando su tono a algo más serio, tengo algo importante que discutir contigo. Los dos se trasladaron a una zona apartada del palacio, lejos de las miradas curiosas de la multitud. ¿Qué sucede?, preguntó Neptuno, percibiendo el peso en su voz. El poder de Poseidón, el poder de Shiraoshi está despertando, dijo Bane con sencillez.
Neptuno asintió con gesto sombrío. Sí. Los reyes del mar se han estado acercando a la isla. Las señales son claras. ¿Has oído hablar de Urano? Preguntó Vane. La expresión de Neptuno se endureció. El rey del cielo y otra de las armas ancestrales, junto a Poseidón y Plutón. ¿Quieres decirme que ha salido a la superficie? Siempre ha estado aquí, respondió Vane, simplemente no lo sabías. Neptuno se quedó helado. Siempre, aquí. La vi en Mariejois, continuó Vane. Urano no es una máquina. Es un dragón celestial, una mujer. Se llama Im. Los ojos de Neptuno se abrieron de par en par al oír el nombre. ¿Soy la persona de la que hablan las leyendas? Vane asintió. Luchamos. Su poder rivaliza con el de Poseidón. Si descubre que Shirahoshi ha despertado su don, podría atacar la isla Gyojin o incluso matarla directamente. Neptuno apretó con más fuerza su tridente. Entonces la amenaza es real. Así es. Y si sucede, llámame inmediatamente. Iré, sin importar dónde esté. Ahora mismo me encuentro en el país de Wano. Neptuno respiró hondo, intentando serenarse. ¿De verdad no deseas quedarte al banquete? Sería un honor para el pueblo. Lo agradezco, pero tengo otros asuntos que atender, respondió Vane. Hay algo más. Quiero que se sepa que la isla Gyojin está bajo mi protección. Neptuno frunció el ceño. ¿Eso no contradice la afirmación de Barba Blanca? No habrá ningún conflicto, le aseguró Vane. Hablaré personalmente con Barba Blanca. Una vez resuelto eso, Vane se dio la vuelta para marcharse. Volveré cuando pueda. Cuida de Shirahoshi. El rey de la isla Gyojin inclinó la cabeza en señal de gratitud. Que los mares te favorezcan, Red Vane. Sin decir una palabra más, Vane partió, poniendo rumbo a la primera mitad del Grand Line. Lee los capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 3 comentario. Votar capítulo 208. 208. La cicatriz del dragón. Un día después, en las tranquilas aguas de la zona sin viento, la primera mitad del Grand Line, Red Vane estaba sentado en el asiento de su barco, que parecía un trono, con la mirada fija al frente. A lo lejos se alzaba Amazon Lily, la isla de la tribu Kuja. Por fin llegamos, murmuró Vane, dirigiendo el trono hacia la isla. En Amazon Lily, la ciudad estaba aislada. Era el momento más íntimo del día. Cuando la princesa serpiente, Bo Hancock, se bañaba. Para ocultar la vergonzosa cicatriz de la pezuña del dragón volador, marcada en su espalda por los dragones celestiales, Hancock difundió el rumor de que su espalda portaba una maldición demoníaca capaz de petrificar a cualquiera que la mirara. En lo profundo del baño turco, Hancock permanecía sentada en el agua caliente. Su larga cabellera negra, húmeda, enmarcaba su rostro como una elegante flor de hibisco. Reconocida como la mujer más bella del mundo, rivalizaba con figuras como Shirahoshi y Kozuki y Yori, aunque ninguna alcanzaba su fama. Nubes de vapor la envolvían, ocultándola de la vista. Aquí, lejos de las miradas del mundo, no era la emperatriz distante e intocable que infundía temor en sus enemigos. En cambio, se abrazó las rodillas, dejando que sus pensamientos volvieran al hombre que no podía olvidar. Veletai había pasado más de un mes desde que irrumpió en Merigeoise, liberando a incontables esclavos de las crueles garras de los dragones celestiales. En aquel lugar infernal, su presencia había sido como un sol radiante que atravesaba la oscuridad infinita. Sus hazañas incluso habían eclipsado las de Fisher Tiger, el legendario libertador del pasado. 2 de los 4 emperadores se habían enfrentado al gobierno mundial durante aquel caos, y Cairo de las Bestias parecía compartir una conexión inusual con Vane, casi como si le rindiera cuentas. Hancock había imaginado incontables veces el día en que estaría junto a Vane, incluso atreviéndose a soñar con el matrimonio. Él era intrépido. Quizá el único hombre en el mundo que ella consideraba intocable. A sus ojos, no era un simple mortal y era un dios. Fue entonces, mientras el vapor la envolvía, cuando una voz habló justo detrás de ella. Hancock. Sobresaltada, se puso rígida. No había oído acercarse a nadie, ni siquiera a sus 2 hermanas que custodiaban la entrada. Se giró, salpicando agua a su alrededor, y se quedó paralizada. ¿Vane-sama? Apenas podía creerlo. El hombre en el que había estado pensando había aparecido de repente, llenando la habitación con su presencia. Se pellizcó el brazo, sintió el escozor y se dio cuenta de que no había sido un sueño. Hancock, ven aquí, dijo en voz baja, con voz tranquila pero autoritaria. Date la espalda. Nerviosa pero obediente, Hancock se acercó, con movimientos vacilantes. Vane-sama, ¿qué es lo que desea de mí?
Tu espalda, dijo. Puedo quitarte la pezuña del dragón volador. Al oír mencionar la marca, los ojos de Hancock se abrieron de par en par por la sorpresa. Solo su familia más cercana sabía que llevaba la marca de esclava de un dragón celestial. Que él lo supiera significaba que la había visto y comprendía su pasado. La vergüenza y el miedo la invadieron. ¿Qué pensaría él de ella ahora? Al verla dudar, el tono de Vane se endureció. ¿Quieres que me lo lleve o no? Si te niegas, me iré. Apretó los puños. Con el corazón latiéndole con fuerza, se giró lentamente, apartándose el pelo para dejar al descubierto la fea cicatriz. Una marca profunda y cruel grabada en su piel, el emblema de su humillación. Esa marca la había atormentado durante años. Si bien los piratas del sol de Fisher Tiger habían convertido sus propias marcas en el símbolo del sol, ella nunca había tenido la oportunidad de cambiar la suya. Era un recordatorio constante de su pasado. Vane se acercó y colocó su mano sobre la cicatriz. Bajo su palma, ella sintió un calor desconocido hasta entonces. Su habilidad en el dominio de la vida, combinada con su regeneración a supervelocidad, se extendió por su espalda, deshaciendo la carne marcada y reemplazándola con piel suave e intacta. No necesitaba un espejo para darse cuenta del cambio. Podía sentir cómo la cicatriz desaparecía. En instantes, se había esfumado, reemplazada por la piel impecable que una vez creyó perdida para siempre. Vane retiró la mano. Esta habilidad es útil, dijo sencillamente. Incluso si el cuerpo de alguien quedara quemado hasta quedar irreconocible, mientras viviera, podría restaurarlo. Hancock permaneció en silencio, atónita, tocándose la espalda. Por primera vez en años, se sintió libre. Comentario. Votar capítulo 209. 209. Boa Hancock. La marca de la pezuña del dragón volador en el lomo de Boa Hancock había desaparecido, reemplazada por una piel lisa e impecable. No quedaba ni el más mínimo rastro de la marca. Hancock se detuvo frente a un espejo alto, girándose para mirar por encima del hombro. Se tocó el lugar, con la expresión congelada entre la incredulidad y la alegría. Realmente, ido, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se tapó la boca, incapaz de contener el sollozo que se le escapó. Vane-sama y esta concubina y ni siquiera sé cómo agradecerle y cayó de rodillas, con lágrimas que corrían libremente por su rostro. La marca en la espalda de One-sama ha desaparecido. ¿Qué pasó? Sandersonia y Marigold, sus hermanas menores, la miraron atónitas. Aquella cicatriz, propia de una pesadilla, había formado parte de sus vidas durante tanto tiempo, y ahora había desaparecido. ¿Cómo es posible? Esa noche, el palacio de la princesa serpiente en Amazon Lily estaba brillantemente iluminado. Solo 5 personas estaban presentes. Red Vane, Hancock y sus 2 hermanas, y la anciana John, la antigua emperatriz. Nadie en la isla sabía que un hombre había llegado, y mucho menos el emperador del mar, el más joven y temido. Vane había descendido del cielo, tal como lo había hecho en su visita a la isla Gyojin, evitando toda atención. Sabía el caos que una llegada inesperada podía provocar. En la isla Gyojin, su repentina aparición había atraído a decenas de miles de curiosos seres marinos. Aquí, en Amazon Lily, la aparición repentina de un hombre habría desencadenado un conflicto inmediato. Tras eliminar la marca de Hancock, Vane hizo lo mismo con sus hermanas. En menos de 2 minutos, su regeneración a supervelocidad y su energía vital restauraron la carne dañada, reemplazándola por piel intacta. La carga que habían llevado durante años había desaparecido. Ya no tendrían que paralizar la ciudad ni vigilar los baños solo para ocultar sus cicatrices. Increíble y realmente y gracias, Vane-sama. Las hermanas inclinaron la cabeza, con gratitud reflejada en sus ojos. Nunca imaginé que pudiera ser cierto, murmuró la anciana John en voz baja. Su mirada penetrante estudió al joven. Se decía que era el pirata más fuerte con vida, con una recompensa de 6.000 millones de berries, una cifra inaudita en la historia, que superaba con creces incluso a Gold de Roger en su mejor momento. Pero Roger nunca había hecho lo que Vane había hecho. No hacía mucho, él y Kaido habían asaltado la Tierra Santa de Mer y Geoise, masacrado a un grupo de dragones celestiales y liberado a todos los esclavos. Cuando Fisher Tiger había liberado esclavos en el pasado, lo había hecho principalmente por sus congéneres tritones, y jamás se había atrevido a dañar a un dragón celestial. Todos conocían la regla. Al ver a un dragón celestial, se hacía una reverencia. Se obedecía sin rechistar. Incluso la más mínima rebeldía se castigaba con la muerte. Vane no seguía esas reglas.
Si acaso, eran los dragones celestiales quienes debían temerle. El anciano John desconocía el número real de vidas que había segado. Más de 100 dragones celestiales habían perecido a manos suyas. El gobierno mundial lo había encubierto, reportando menos de 20 muertes para evitar el pánico. Si la verdad hubiera salido a la luz, la conmoción habría sido aún mayor. Después de todo, no mentía, pensó John, mirando a Hancock. Dijo que Vane la valoraba, y no le creí. Pero ahora y ante ellos, en una mesa baja, se disponían platos procedentes de toda la isla. Obra de los chefs del palacio, quienes habían quedado atónitos ante la petición de la princesa serpiente de semejante banquete. Algunos incluso la habían visto cocinar con sus propias manos, sin saber que la invitada era una de las 4 emperas. 5 meses atrás, cuando Hancock habló de su vínculo con Vane, él aún no había sido nombrado 5º emperador. John desestimó sus palabras, pensando que el hombre estaba jugando con ella. Pero al verlo ahora, relajado y riendo con las hermanas, ya no pudo negarlo. Él sí la valoraba. No emanaba de él el aura opresiva que ella asociaba con los demás emperadores. Big Mom y Kaido irradiaban un poder tan abrumador que doblegaba la voluntad de quienes se interponían en su camino. La presencia de Barba Blanca había sido aún más pesada, una leyenda viviente de la vieja era cuya sola mirada podía arrebatar toda esperanza. Shanks, a ojos de John, era el menos amenazador de todos, pero incluso él tenía un peso innegable. Vane, sin embargo, era diferente. A pesar de su aterradora reputación, se sentaba cómodamente entre ellos, hablando con soltura. La mirada de Hancock se suavizó. En algún momento, había dejado de pensar en el futuro de Amazon Lily y había empezado a imaginar un futuro con él. Apoya el proyecto y lee los capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 210. 210. Sistema Shichibukai. Red Bane-sama, quiero preguntarle algo importante. La voz de la abuela John rompió el silencio. Su tono reflejaba una larga reflexión. Había estado pensando en ello desde la llegada del joven, y ahora, por el bien del futuro de Amazon Lily, ya no podía contenerse. ¿Qué es? Vane respondió con calma, dando un sorbo a su bebida. Aunque sé que es de mala educación pedir ayuda a alguien que acabo de conocer y que no nos debe nada, comenzó John. ¿Qué quieres decir, abuela John? Bo Hancock frunció el ceño, visiblemente disgustada. Estaba conversando con Vane, disfrutando de su atención, cuando la anciana la interrumpió. La irritación de la princesa estalló al instante. ¿Cómo se atrevía a interrumpir su conversación? Este asunto es importante, Hancock dijo John con firmeza, con una voz más aguda que antes. Vane le hizo un gesto a Hancock para que guardara silencio, y su expresión le decía que dejara continuar a John. Los ojos de la anciana se suavizaron con gratitud. Como antigua emperatriz de Amazon Lily, siempre había antepuesto la supervivencia de la isla a sus sentimientos personales. Esta petición puede resultar descortés, pero no nos queda otra opción. Está en juego el futuro de Amazon Lily, dijo con gravedad. ¿Qué es? Preguntó Vane de nuevo. El rostro de John se tornó aún más serio. Ahora mismo, Amazon Lily está protegida por el estatus de la princesa serpiente como Shichibukai. Pero creo que el sistema Shichibukai no durará mucho más, y Hancock es demasiado obstinada. Me temo que podría perder su puesto en cualquier momento. Vieja. ¿Llamas caprichosa a esta reina? Imposible. Espetó Hancock. Luego, con un repentino cambio de tono, se dirigió a Vane con una voz dulce, casi suplicante. Vane-sama, no crea ni una palabra de lo que dice pero la mano de Vane se alzó de nuevo, silenciándola sin decir palabra. John continuó. Hancock es fuerte, pero nadie puede luchar contra el mundo entero. Los tiempos cambian. La tecnología naval mundial ha avanzado. Antes dependíamos del cinturón de la calma para mantener alejados a los invasores, pero ahora los barcos pueden cruzarlo fácilmente. Si la princesa serpiente pierde su estatus de Shichibukai, Amazon Lily quedará indefensa. La isla podría convertirse en un infierno. Sus palabras temblaron al final. Incluso sin el título de Shichibukai, esta reina puede proteger a Amazon Lily. Replicó Hancock. No necesitamos la caridad del gobierno mundial. Sirven a gentuza como los dragones celestiales, ¿por qué querríamos su protección? Y anciana, si no hubieras suplicado a esta reina que se uniera a los Shichibukai, jamás lo habríamos hecho. Su voz denotaba la amargura de alguien que había sufrido bajo el dominio de los dragones celestiales. Hancock, ¿no ves la verdad? La isla está compuesta enteramente por mujeres.
No importa lo fuertes que seamos, en este mundo despiadado, seguimos siendo un objetivo. ¿Acaso la Marina es nuestra amiga? ¿Son los piratas mejores? Una vez que pierdas tu estatus de Shichibukai, todas las miradas se dirigirán a esta isla, y te prometo que, será destruida. Hancock abrió la boca para replicar, pero la voz de Vane la interrumpió. El sistema Shichibukai será abolido pronto. Quizás en 2 o 3 años, quizás menos. La habitación quedó en silencio. ¿Qué? ¿De verdad van a abolir el sistema? Hancock y los demás lo miraron incrédulos. En el fondo, le creían. El sistema Shichibukai es corrupto. Una vez que la verdad se difunda, las naciones aliadas con el gobierno mundial exigirán su fin. Los Shichibukai no son más que piratas con licencia para saquear, siempre y cuando no se extralimiten. Doflamingo esclavizó a Dressrosa. Crocodile buscaba un arma ancestral. Incluso Barba Negra usó el título para infiltrarse en Impel Down y liberar a los criminales más peligrosos. Incluso las propias decisiones del gobierno mundial como añadir a alguien como Beevil demuestran hasta qué punto ha llegado la corrupción, pensó Vane. Los ojos de John se abrieron de par en par. Doflamingo, Cocodrilo, incluso Hancock, que antes se había mostrado desdeñoso, parecía conmocionado. Cuando el sistema desaparezca, Amazon Lily quedará al descubierto. En los sucesos originales, la Marina no perdió tiempo. Rodeó la isla en cuanto se desvaneció la protección de Hancock. Una nación de mujeres es una tentación irresistible para muchos. Ya se autodenominaran justicia o adoptaran el título de piratas, los hombres llegarían. La única diferencia radicaría en la franqueza con que exhibieran el cuchillo. En este mundo, nunca había habido un salvador. Comentario. Votar capítulo 211. 211. El retiro de Garp. Sin la protección del sistema Shichibukai, la isla de las 9 serpientes no sería más que un objetivo fácil, listo para ser saqueado. En el pasado, la isla había sobrevivido gracias a la protección de la zona sin viento, con sus barcos guiados por los gigantescos reyes del mar para navegar por las traicioneras aguas. De allí nacieron los piratas de las 9 serpientes. La isla de las 9 serpientes siempre fue una nación pirata, y en un mundo así, parecía que si su gente no fuera pirata, no sobreviviría. Pero ser una nación de piratas, especialmente una donde todas las ciudadanas eran mujeres, las convirtió en un blanco fácil para la armada. La justificación era simple y conveniente. Eran piratas. En los eventos originales del mundo, en el momento en que se abolió el sistema Shichibukai, la Marina intervino sin dudarlo. Probablemente porque el almirante de la flota en ese entonces era Akainu, un hombre que defendía la justicia absoluta. Para él, ningún pirata merecía existir. Su filosofía era simple: cazarlos, encarcelarlos en Impel Down y dejarlos pudrirse hasta la muerte. La abuela John, monarca de la isla de las 9 serpientes hace muchas generaciones, fue lo suficientemente perspicaz como para prever el peligro. Incluso antes de la abolición oficial, sospechaba que el sistema Shichibukai no perduraría. Al fin y al cabo, seguían siendo piratas, un título que el gobierno mundial y la marina despreciaban. En realidad, los Shichibukai no eran más que instrumentos cuya existencia se permitía para mantener el control. Pero había otro problema: la obstinación de Hancock. La abuela John lo entendía. El pasado de la mujer había dejado profundas cicatrices, y su arrogancia a menudo no era más que una máscara para ocultar un corazón frágil. Con los años, ese orgullo no había hecho más que crecer, haciéndole creer que, hiciera lo que hiciera, el mundo la perdonaría. Una de las obligaciones de un Shichibukai era responder al llamado del gobierno mundial en momentos de necesidad. En otras palabras, los privilegios conllevaban obligaciones. ¿Obedecería Hancock voluntariamente tal orden? Por supuesto que no. Incluso había asaltado buques de guerra de la armada en más de una ocasión. Si perdía su título de Shichibukai, la isla de las 9 serpientes quedaría expuesta a la masacre. Y los depredadores eran muchos. La marina, otros piratas, traficantes de personas. Todos con la mirada puesta en la isla. Al fin y al cabo, ¿dónde en el mundo se podían encontrar mujeres más hermosas que en la isla de las 9 serpientes? En ningún otro lugar. Y Hancock era la más deslumbrante de todas. Vane miró a la abuela John, hablando despacio. Lo entiendo. Solo quieres que haga de la isla de las 9 serpientes mi territorio. A decir verdad, Vane ni siquiera tenía una bandera pirata, ni había pensado en un nombre para su tripulación. Por el momento, su tripulación se componía únicamente de 3 mujeres: Gion, Esdeat y Khalifa.
Entre sus planes futuros figuraba reclutar a Doflamingo, el emperador dorado e incluso a Crocodile bajo su mando. Su intención era reconstruir Wano para convertirla en la nación que había imaginado antes de pensar en navegar libremente por los mares. Una bandera pirata ejercía una gran influencia, sobre todo entre los Yonko. Cuando Barba Blanca plantó su bandera en la isla Gyojin, nadie se atrevió a atacar ni a esclavizar a sus habitantes. Su nombre, por sí solo, mantenía a raya a piratas y traficantes de personas, pues Barba Blanca era conocido por proteger a los suyos. ¿Bane-sama, de verdad acepta proteger la isla de las 9 serpientes? La voz de la abuela John tembló de alegría, y saltó de su taburete emocionada. Hancock y los demás abrieron mucho los ojos, sorprendidos pero claramente felices. Eso no es problema, respondió Bane con indiferencia. Ahora mismo, el gobierno mundial no se atrevería a tocarme, y ni siquiera tienen el valor de entrar en el nuevo mundo. Recientemente, el gobierno mundial se había debilitado gravemente. Los daños que Bane y sus aliados habían infligido a Mariejois fueron tan grandes que carecían de fondos para reconstruirla. Más de 100 dragones celestiales habían perecido, y sus fastuosos funerales habían agotado enormes cantidades de recursos. Contrariamente a la creencia popular, los dragones celestiales no eran infinitamente ricos. De lo contrario, no dependerían del tributo celestial. El hombre más rico del mundo era el emperador dorado, e incluso él se veía obligado a veces a pagarles tributos por su protección. Pero últimamente, los dragones celestiales estaban desesperados. El emperador dorado se negaba rotundamente a pagarles, ignorando todas sus llamadas de Den Den Mushi. En otras palabras, estaban arruinados. Muy lejos, en la línea roja, en los pasillos brillantemente iluminados de Mariejois, los 4 ancianos restantes estaban debatiendo. Esta vez, el tema era Monkey D. Garp. No hacía mucho, durante el funeral del dragón celestial, casi había golpeado a uno de ellos. Ahora, había regresado a Leas Blue. Quiero que se jubile, espetó un anciano. No, dijo otro con frialdad. Todavía es valioso. En la marina y en el resto del mundo, su reputación es indiscutible. Si lo obligamos a jubilarse ahora, la imagen del gobierno mundial sufrirá un duro golpe. Sigo furioso por eso, gruñó el primero. La verdad era simple. Sin esclavos, los dragones celestiales eran miserables. Vivían para la crueldad, una tradición ancestral que no tenían intención de abandonar. Ahora, sin sus esclavos, algunos incluso consideraban capturar marines y acusarlos de crímenes falsos solo para volver a engrosar sus filas. Cuando surgió esta idea, Garp estalló de furia. En el funeral, estuvo a punto de pelearse con ellos allí mismo, y si Sengoku no hubiera intervenido, Garp habría sido retirado honorosamente ese mismo día. Al fin y al cabo, el más fuerte de la marina no siempre era el más joven, y Garp era el hombre más veterano y curtido en 1000 batallas del cuartel general. El propio Sengoku era solo 1 o 2 años menor. Este incidente había profundizado la brecha entre la marina y el gobierno mundial. Si bien Sengoku y los demás no expresaron abiertamente sus opiniones, todos sabían cuál era su postura. Incluso Akainu, a pesar de su implacable justicia, estaba furioso. Para él, los intereses de la marina se estaban sacrificando para apaciguar a los dragones celestiales. La brecha se amplió. Y quizás, algún día, la marina rompa por completo sus lazos con el gobierno mundial. Apoya el proyecto y lee los capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 212. 212. Visitando el cuartel general de la marina. 3 días pasaron volando. Durante ese tiempo, Bane permaneció en el palacio de la isla de las 9 serpientes. Pronto, la noticia se extendió por toda la isla. Un hombre se alojaba allí. El único hombre que había pisado la isla en la historia reciente. La mayoría de las mujeres ajenas a los piratas de las 9 serpientes jamás habían visto a un hombre. Para ellas, Bane era algo excepcional, casi un tesoro viviente. Nadie le tenía antipatía, sobre todo porque era el favorito de su gobernante, Hancock. Sin embargo, su afecto no era romántico, sino más bien como la admiración que se siente por la belleza de un paisaje lejano. Esa mañana, Bane se preparó para abandonar la isla de las 9 serpientes. Hancock había querido acompañarlo, pero él se negó. Todavía tenía muchas cosas que hacer y, a pesar de su encanto, Hancock podía ser abrumadora de veces. Aún así, era innegable su poder. Sin duda se encontraba entre las 5 mujeres más fuertes del mundo. Con dominio de los 3 tipos de Haki, una formidable habilidad de fruta del diablo y una belleza sin igual, solo Big Mom podía igualarla en presencia.
Dejando atrás la isla, Vane puso rumbo al cuartel general de la Armada. ¿Iba a atacarlo? No exactamente. No buscaba iniciar una guerra allí, todavía no. Su objetivo era recuperar algo para Gion. Ella lo había descrito como una caja, pero nunca reveló su contenido. Fuera lo que fuese, él tenía la intención de conseguirlo para ella. La ciudad de Marineford, situada detrás del cuartel general de la Armada, albergaba tanto a los marines como a sus familias. Gion tenía un apartamento allí. Para su viaje, Vane viajó con un enorme rey marino como montura, una visión impresionante en alta mar. Con su haki del conquistador, podía intimidar fácilmente incluso a los reyes marinos más feroces, obligándolos a someterse a su voluntad. Al anochecer del segundo día, Vane llegó a las aguas cercanas a Marineford. En lugar de entrar por la bahía fuertemente custodiada, se coló por el lado derecho de la isla y entró directamente en la ciudad. El cuartel general parecía tranquilo. Había pocos marines patrullando. Al fin y al cabo, la mayoría no se atrevería a invadir un lugar así, y quienes lo hicieran estarían muy por encima de la capacidad de los soldados regulares para detenerlos. En el pasado, los únicos intrusos notables habían sido leyendas como el León Dorado y Kaido, ambos impulsados por la locura o la desesperación. La marina no esperaba a Vane esta noche. Meses atrás, habían reforzado la seguridad de todo el cuartel general tras su infame ataque a Mariejois. En aquel entonces, temían que también los atacara. Pero tras la invasión, aparentemente permaneció en Wano. Ahora, el mundo entero sabía que Wano era su dominio. Había pertenecido a Kaido, pero ahora se creía que ambos se habían aliado o, aún más peligroso, habían unido fuerzas por completo. Dos piratas de nivel emperador gobernando desde un mismo país. Esto había convertido instantáneamente a Wano en el territorio más temido del mundo. Los dos emperadores más peligrosos que existen. Y esta noche, uno de ellos estuvo aquí. Vane se movía por las calles del barrio residencial de Marineford. La ciudad era enorme, con hileras de casas dispersas en distintas manzanas. No sabía dónde estaba el apartamento de Gion, así que decidió preguntar a alguien. 10 minutos después, divisó a una marine, subordinada del vicealmirante Tsuru. Las marines eran raras, lo que la hizo destacar de inmediato. Cuando lo reconoció, palideció. La apariencia de Vane era ahora infame en todo el mundo. Sus atractivos rasgos contrastaban fuertemente con su reputación. Su recompensa 6.000 millones de berries era la más alta del mundo. Tan solo ver esas cifras bastaba para helar la sangre a cualquiera. Señorita, dijo Vane con suavidad, ¿dónde está el apartamento del vicealmirante Gion? El marine había retrocedido hasta el final de un callejón estrecho, señalando con mano temblorosa. Allá, hay un plato en la puerta con la palabra melocotón escrita, su voz temblaba. La idea de lo que un pirata como él podría hacerle a una marine capturada la aterrorizaba. La propia Gion había caído en sus manos una vez. ¿Quién sabía qué habría pasado después? Gracias, respondió Vane con una leve sonrisa. Luego, mirándola a los ojos, dijo en voz baja. Mírame. La mirada de la mujer se cruzó con la de él, y en cuestión de segundos, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Un sutil pulso de haki del conquistador bastó para dejarla inconsciente. Tras dejarla ilesa pero inconsciente, Vane siguió su camino. No tardó en encontrar el apartamento. La puerta tenía la marca que ella había descrito, lo que confirmó que, en efecto, pertenecía a Gion. Dio un paso más, dispuesto a reclamar la caja de la que ella había hablado. Enviar piedras de poder. Comentario cero comentario. Votar capítulo 213. 213. Los pensamientos de Sengoku. En el cuartel general de la Armada, la oficina del mariscal estaba inusualmente tranquila. Solo Sengoku y Tsuru estaban dentro. Normalmente, el silencio apacible se vería interrumpido por el crujido de Senbei de Garp, despreocupado como una lombriz. Pero Garp se había marchado a East Blue el día anterior, de vacaciones, o al menos esa era la razón oficial. En realidad, había ido a calmar sus nervios. En la marina, todos conocían el abierto desdén de Garp por los dragones celestiales. La última vez que se vio obligado a asistir a uno de sus supuestos funerales de dioses, dejó claro que no quería ir. Solo tras las repetidas súplicas de Kong, el antiguo almirante de la flota, Garp accedió a regañadientes. Kong había sido un buen amigo, y en los tiempos en que aún ostentaba el título de mariscal, Garp lo había admirado profundamente. Por respeto, fue. El funeral en sí había sido tenso. Durante la ceremonia, un dragón celestial exigió a gritos que se le proporcionaran marines como esclavos.
Al no quedar esclavos a quienes abusar, su entretenimiento había desaparecido y querían reemplazos. Otro incluso especificó que quería una marine, pues había visto a una entre la multitud que le pareció atractiva. Fue en ese momento cuando Garp casi pierde la cabeza. Su puño estuvo a punto de aplastar el cráneo del dragón celestial cuando Sengoku y varios más lo contuvieron. Si no hubieran intervenido, la cabeza del noble habría estallado como una sandía demasiado madura. El dragón celestial estaba tan aterrorizado que se orinó encima en el acto. Muchos marines tuvieron que contener la risa, aunque nadie se atrevió a demostrarlo. Lo cierto es que a nadie en la marina le caían bien los dragones celestiales. En el mejor de los casos, los toleraban. En el peor, los despreciaban. Garp simplemente tuvo el valor de actuar en consecuencia. Cuando Garp salió furioso después, los dragones celestiales quedaron conmocionados. Sin sus esclavos, eran como una realeza lisiada, reacios incluso a abandonar Mariejoa. Y ahora, gracias a la furia de Bane meses atrás, temían algo más que la humillación. Bane había matado dragones celestiales sin dudarlo, perdonando únicamente a Doflamingo. No le importaba su estatus divino ni sus pretensiones de ser los creadores del mundo. Para él, eran simples monstruos. Desde que emergió a los mares, el número de dragones celestiales que había abatido ascendía a la asombrosa cifra de 143. La relación entre la marina y el gobierno mundial estaba más tensa que nunca. No me acostumbro a que ese viejo tonto de Garp se haya ido, murmuró Sengoku, frunciendo el ceño. Incluso había escondido 10 paquetes de senbei para que su amigo los robara. Una costumbre que llevaban décadas sirviendo juntos. Probablemente no regrese hasta dentro de un mes o dos, dijo Tsuru con calma. Está ocupado entrenando a su nieto. Sengoku suspiró. Ahora que ha ofendido de nuevo a los dragones celestiales, quién sabe qué pasará después y los altos mandos no se atreverán a tocarlo, aseguró Tsuru. A pesar de su arrogancia, el gobierno mundial valora su imagen. Los logros de Garp son intocables. No se arriesgarían a las consecuencias. Sengoku frunció el ceño. Me preocupa que pueda acabar como Cepid. ¿Sabes lo decepcionado que está con ellos? No ha vuelto al cuartel general en años, me temo que algún día desertará. Años atrás, Sengoku, Garp, Cepid y Tsuru habían sido las 4 estrellas más brillantes de su generación en la marina. Pensar que pudiera llegar a esto era preocupante. Tsuru se encogió de hombros lentamente. Es difícil de decir. Los dragones celestiales se llevaron incluso más de la mitad de nuestro presupuesto operativo, gruñó Sengoku. El fastuoso funeral había agotado ingentes cantidades de berries. Además, cuando Bane invadió Mariejoa, la destrucción fue catastrófica. Los dragones celestiales perdieron toda su riqueza en berries, conservándose únicamente oro, plata y gemas. Para financiar su ostentosa demostración de duelo divino, recortaron el presupuesto de la marina. Los gastos de la armada desde el cuartel general hasta cada una de sus sucursales en todo el mundo eran astronómicos. Los fondos provenían del gobierno mundial, que recaudaba impuestos de todas las naciones aliadas antes de asignar dinero a la armada. Ahora, los dragones celestiales habían decidido que sus funerales y la reconstrucción eran más importantes que la preparación militar. Sengoku apretó la mandíbula. Para él, enterrar los cadáveres de los dragones celestiales solo contaminaría el suelo. Mejor quemarlos y esparcir las cenizas. La reconstrucción de Mariejoa fue igualmente extravagante. Cada edificio debía ser el más lujoso del mundo, construido con los mejores materiales por los mejores artesanos y arquitectos que el dinero pudiera comprar. No se escatimaron gastos para recordar al mundo su nobleza divina. Muchos marines veían a los dragones celestiales como lo que eran: parásitos, rebosantes de avaricia y prepotencia. Pero, como supuestos gobernantes del gobierno mundial, permanecían intocables. Últimamente, Sengoku se había sorprendido a sí mismo teniendo pensamientos peligrosos. Que tal vez debería haber dejado que Bane y sus aliados terminaran el trabajo en Mariejoa. Pero rápidamente desechó tales ideas. No eran acordes con los principios de un almirante de flota. Me pregunto qué estará tramando ahora ese monstruo de Bane, dijo Sengoku finalmente. Tengo la sensación de que está tramando algo. En ese momento, Bane y Kaido se encontraban en Wano. 2 emperadores ocupando el mismo territorio. En el Nuevo Mundo, tal coexistencia era inusual, una regla tácita entre los emperadores. Evitar los territorios ajenos. Ahora, esa regla se había roto, y el mundo observaba con temor. 2 de los hombres más peligrosos del mundo, juntos en un mismo lugar. Y el mundo quedó aterrorizado.
Apoya el proyecto y lee los capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 214. 214. Visitando al mariscal. Sengoku jamás habría imaginado que, en ese preciso instante, Vane se encontraba en Marineford. En las tranquilas calles de Marineford, Vane se encontraba dentro del apartamento de Gion. Hacía más de 2 meses que no regresaba desde su secuestro, pero el lugar estaba impecable. Era evidente que alguien lo había mantenido limpio durante su ausencia. El aire desprendía una fragancia delicada y refrescante, inconfundiblemente suya. Vane buscó pacientemente hasta que encontró el objeto que Gion había descrito. Una pequeña caja rosa. Sin demorarse, la tomó, apagó las luces y salió. Marineford era un lugar tranquilo por las noches. No era un sitio de comercio bullicioso. Su única función era la de hogar para los marines y sus familias. Durante la guerra, la Armada había evacuado a todas las familias al cercano archipiélago de Sabaody. Al fin y al cabo, cuando el León Dorado invadió años atrás, la mitad de Marineford quedó destruida, demostrando que incluso el corazón de la Armada podía ser inseguro. Vane tenía la intención de marcharse inmediatamente, pero otro pensamiento le asaltó. Todavía me queda una cosa por hacer. Si quería proteger a Amazon Lily, tendría que dejar clara su postura a la Marina. También planeaba informarles de que la isla Gyojin se encontraba ahora bajo su influencia. No sabía si eso desencadenaría un conflicto futuro, pero confiaba en que Sengoku no se atrevería a actuar contra él en Marineford. Cualquier intento de reprimirlo tendría un coste terrible, e incluso así, el éxito distaba mucho de estar garantizado. Evitando las calles, Vane se elevó por los aires, dirigiéndose directamente a los pisos superiores del cuartel general de la Marina, donde se encontraba la oficina del mariscal. Dentro, Sengoku estaba sentado tras su escritorio, corrigiendo documentos bajo la suave luz de una lámpara. El peso del liderazgo lo abrumaba. Los dragones celestiales habían estado exigiendo mayor protección, el nuevo mundo era inestable y la posibilidad de que Vane se hubiera aliado con Kaido lo atormentaba. 2 emperadores actuando juntos y era una pesadilla. Aunque había transcurrido más de un mes sin incidentes, Sengoku no se atrevía a bajar la guardia. A sus preocupaciones se sumaban varias amenazas emergentes. Trafalgar Law, el cirujano de la muerte, había adquirido la codiciada Ope no Mi y mostraba un potencial peligroso. Eustace Kid era igualmente formidable. Despiadado, ambicioso y ya sembrando el caos a su paso. Eran los más fuertes de la nueva generación, pero aún necesitaban tiempo para madurar. Luego estaba Edward Weevil, no un recién llegado, sino un monstruo por derecho propio. De mente simple pero terriblemente fuerte, se decía que rivalizaba con Barba Blanca en su juventud. Weevil había masacrado a incontables marines y era el enemigo más odiado de Cefa. Se desconocía su paradero, pero su mera existencia era una constante molestia para la Armada. Por el momento, Sengoku se centraba en Law, Kid y Weevil. Pero un nombre seguía destacando por encima de todos ellos. Trafalgar Law y Eustace Kid son mayores que Vane, murmuró Sengoku, así que ¿cómo es que ese mocoso se ha vuelto tan fuerte tan rápido? En poco más de 4 meses, ha alcanzado un nivel que desafía la lógica. Crane, sentado cerca, habló con voz serena. Es un caso atípico, Sengoku. No se le puede medir con los estándares normales. En efecto, y Sengoku asintió, aunque ese pensamiento no hizo mucho por aliviar su frustración. Una voz tranquila y segura rompió el silencio. ¿Me echas de menos? Tanto Sengoku como Crane se quedaron paralizados. Aquella voz era inconfundible. No podía ser pero en cuanto el joven cruzó el umbral, su incredulidad se transformó en certeza. Veleta. Sengoku se puso de pie de un salto, y la pluma que tenía en la mano se partió limpiamente por la mitad. Los ojos de Crane se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Maldito. ¿Cómo te atreves? Comenzó Sengoku, mientras las manos de Crane se apretaban, listas para actuar. Vane simplemente levantó la mano en un gesto casual. ¿De verdad quieres destruir este lugar? Sabes perfectamente de lo que soy capaz. Se dirigió con paso tranquilo hacia el escritorio de Sengoku, y una silla se deslizó a su lado como si le diera la bienvenida. Vane se sentó, completamente relajado. Debes saber que soy un poco más peligroso que el León Dorado. Si intentas derrotarme, prepárate para pagar con todo Marineford, dijo con ligereza, como si hablara del tiempo. Ignorando la mirada fulminante de Sengoku, Vane se sirvió una taza de té caliente y tomó un sorbo lento. Este té está bueno, Sengoku.